ya están viendo el práctico de microbiología del agua, ¿no? Hoy vamos a ver primero lo que pasa en el aire, pero desde el punto de vista de la salud, porque por ahí estamos muy preocupados en producir, en tener buenas cosechas, pero ¿qué está pasando con la gente que trabaja? ¿Qué condiciones tiene que tener de seguridad la gente para no enfermarse? Y vamos a ver aquí que esta omnipresencia de microorganismos se puede exacerbar, ¿no?, con algunas prácticas o malas prácticas que nosotros hacemos. Los bioaerosoles lo tomamos como todas las partículas que están, ¿no?, suspendidas en el aire, que pueden ser virus, bacterias, esporas fúngicas, algas, polen y otros organismos que pueden ir en esas micropartículas de suelo o también en el agua, ¿no?, que hay en la humedad. Entonces esto trae un montón de riesgos. Infecciones en los ojos, en la vista, en las vías respiratorias, que ya vamos a ver con detalle. Y también reacciones alérgicas. Estas partículas que viajan en el aire, oscilan, están en un rango de entre 0,1 y 30 milímetros de diámetro. Y se las divide en categorías que van de 10, aquellas partículas menores de 10 hasta 10 micrones. PM es partícula matter, se llama, ¿no? En inglés está la idea del rango, del tamaño de partículas que puede estar viajando en el aire, y rango aún más pequeñitos. Estos son los extremos, rangos extremos. Y cuando hablamos de un ambiente, la calidad estándar, se permiten, imagínense, 150 microgramos por metro cúbico de partículas que tengan un orden de 10 micrones. Que en la exposición de una placa de medio de cultivo durante 24 horas en un ambiente, tenga alrededor de estos valores. Para que decir más o menos que un lugar es seguro para un operario. De hecho, ustedes en el práctico de omnipresencia de microorganismos podían ver la carga microbiana de este volumen, de este recinto. Si, supongan que estamos acá envasando mermeladas. Tenemos que ver la calidad del aire, porque hay un momento en que yo tapo, hay un momento en que yo le doy el tratamiento de calor para que se selle bien, y si yo no hago bien esto y tengo algún error en el producto, por ejemplo no usé bien las cantidades de azúcar que han hecho que no baje bien la actividad acuosa del producto, ¿se acuerdan cuando hablamos de conservación? En la superficie, y si queda aire dentro del producto, en la superficie, todos esos hongos, esas partículas que se han depositado justo en el momento del cierre, pueden germinar y bajar la calidad del producto, ¿no? Eso ya es una pérdida, eso ya no se puede usar. Eso hablando del producto, y después, hablando de la calidad de lo que representa y está respirando el operario. Bien, la fuente de estos bioaerosoles es muy diversa, ya algunos vimos. Dentro de las naturales, el estornudo, tos, las escamas de la piel, el polvo, el polen. Ustedes van a notar que cuando hay frentes fríos, todos empiezan a toser, y dicen, no, es el frío. Interviene, por supuesto, estos cambios de temperatura. Tengo alergia al tiempo, lo dicen todos. Y ahí está pasando algo, ¿no? Entran masas de aire con pólenes de otros lugares, por ejemplo, y vienen, ¿no?, aerosoles de otros lugares que no estamos acostumbrados. Entonces hacemos esa reacción. Por eso que nosotros le decimos a todos, coman miel de todos lados, cosa de que
toda Argentina, cosas que vengan masas de aire de todo esas cabezas. Entonces estamos un poco inmunizados, ¿no? La agricultura también es una gran productora de aerosoles, la ganadería, el compostado. Recuerden que en el compostado es un ambiente donde se multiplican los microorganismos formando esa materia orgánica, y que si corre una brisa y hay humedad, deposita, ¿no?, esos organismos en algún lugar. Yo le había también contado de lo que hicimos en Ledesma, una evaluación de impacto ambiental por el conflicto que había con un hongo, con una bacteria, perdón, una persona había muerto de vagasosis. Ya me explayo un poquito más adelante. Entonces esos microorganismos en el aire, que yo estoy constantemente inhalando, para poder vivir alrededor, estamos inhalando por día de 10 metros cúbicos de aire por día. Imagínense la cantidad de cosas que pueden ingresar. De hecho, por eso tenemos los pelitos en la nariz, no tenemos una serie de filtros que cuidan los pulmones, pero bueno, muchos pasan. Entonces eso va a depender del tamaño de la partícula que va a hacer que llegue, ¿no?, hasta la fracción más pequeña, ¿no?, de los pulmones, que serían los alveolos, en la cual se pueden depositar hasta en los poros, bacterias que miden entre 1 y 2 micrones. Así tenemos todo ese bioaerosol, puede ingresar en los ojos, en la nariz, puede estar en la tráquea, en las vías respiratorias principales, ¿no?, y en las más profundas, que serían los alvéolos pulmonares. Imagínense hasta el tamaño de partículas que van a ir a afectar a los bronquios, los bronquiolos. Todo esto va a derivar, ¿no?, en reacciones del organismo, reacciones alérgicas, incomodidad en las personas. Representa que si tienen en una cadena productiva 10 personas, 2 o 3 van a faltar, y no voy a poder cumplir con los tiempos, ¿no?, de entrega de productos. Ya me sé envasar, ya me sé preparar paquetes, cajones, limpieza de palta, no sé cómo decir. Bueno, como para que tengan una idea, habíamos hablado en algún momento del tamaño de partículas. Tenemos las partículas finas, virus, y dentro de las más grandes, las más gruesas, como protozoos, hongos y bacterias, que van desde 1 hasta 100 micrones. Bueno, por ahí suena como hasta obvio lo que le voy comentando, pero tenemos que ir empezando a aclarar bien este tema del bioaerosol y la contaminación de los lugares de trabajo. Dentro de las rutas de estos aerosoles o de estas aeromicrobiológicas hay todo un estudio, ¿no?, donde dice que el transporte y difusión y dispersión de estas partículas pueden ser a distintas escalas, que van de la microescala, ¿no? Dice que en 10 minutos pueden alcanzar, de entre 10 minutos y a 1 hora pueden alcanzar hasta de 100 a 1 kilómetro, de 100 metros a 1 kilómetro. Hasta macroescalas, por ejemplo la mesoescala, perdón, en horas puede llegar hasta 100 kilómetros, ¿no?, con una corriente de viento normal, la estándar. Como para que se den una idea, muchas veces a contraestación nosotros estamos recibiendo las masas de aire que vienen de Europa y Asia. Y de hecho estamos recibiendo todo lo que pueda estar suspendido, ¿no? ¿Por qué vacunamos con lo que vacunaron los europeos? Porque seguramente están viniendo, ¿no?, todas esas afecciones. Esas partículas, ¿no?, depende del tamaño, se van a depositar así rápidamente de forma gravitacional, o van a derivar, o van a estar en un estado de suspensión hasta que por propio peso se depositen.
El hecho yo de estar moviéndome aquí, ya estoy generando un aerosol que tengo que tener en cuenta en el laboratorio. Por eso es que trabajamos al lado del mechero, en la zona de convección del mechero. Mínimamente lo que estoy haciendo es trabajando en un lugar donde el aire caliente está sacando las partículas, no están cayendo, ¿no?, en la placa de cultivo con la que estoy trabajando. Y bueno, hace que tenga muchas técnicas para abrir la placa. Yo tengo el mechero, la abro con una mano, hago el medio de cultivo o siembro, lo que sea, tapo. Si estoy en una cámara de flujo laminar, donde es controlado el aire, está filtrado, bueno, ya puedo destapar todo, puedo abrir, tengo ciertos márgenes de seguridad, ¿no? No solo la placa, sino también yo, porque si tengo alguna bacteria patógena o alguna esporulada, estoy respirando todo, ¿no? Dentro de las cámaras de flujo laminar, la que tenemos acá, la chiquita, es descendente el aire. Filtra a través de una turbina, pasa por el filtro EPA, y es descendente. Pero hay otra que viene, el filtro está y me tira todo el aire, por lo cual tengo que estar bien tapado, con barbijo, con máscara. Es para trabajar más con líquidos, con genética, ¿no? En cambio, en microbiología necesitamos más la del flujo descendente. Acá vemos distintos ejemplos, ¿no? Las micropartículas que se generan en los riegos con aspersión, en la aspersión que se hace de abonos en algunos lugares. Esta es una foto de un aspersor que salía de un biodigestor, entonces tenían un cañón, empezaban a dispersar con un cañón con la misma presión que venía, que le insuflaban con una bomba y lo tiraban hacia los alrededores. Entonces se veía clarito donde caía el fertilizante ese que salía del biodigestor, estaba todo verde, hermoso. Centímetros por allá era todo amarillo, horrible. Eso, no, es muy bueno este fertilizante, claro. La maleza era de este tamaño en la zona y la otra que continuaba chiquitita. Buena. Bueno, fertilizantes de distintos tipos, hay algunos, inclusive algunos camiones los van a ver cuando vayan a la asignatura de manejo y riego. Hay distintas formas de fertilizar el suelo, si es líquido o si es sólido, hay algunas que tiran al goleo, ¿no? Y eso genera también bioaerosoles donde el operario tiene que tener cuidado porque está respirando todo eso. Están pintando en la casa, tienen que usar barbijo, si no le queda todo pegado. Y sin hablar, ¿no?, los productos químicos que se utilizan, que cuesta mucho que los operarios, los empleados que quieran usar, ¿no?, las máscaras. No quieren usar nada, se ponen la mochila así nomás, entran en contacto con los productos químicos que se absorben por la piel. De hecho, por eso también tienen una corta vida. Bien, y hay algunas formulitas que nos permiten hacer un cálculo estimativo de la viabilidad en el tiempo de los microorganismos distintos en esas masas de aire. Bueno, no nos vamos a poner a usar esta fórmula, pero para tener una idea, si alguna vez les toca, ¿no?, ustedes hacen los muestreos, hay maquinitas, ya la vamos a ver, ¿no?, las llevan a los laboratorios para que hagan los recuentos, esas cositas que ustedes hicieron en el práctico de poner placas en distintos ambientes. Acá tenemos que los gram negativos se deterioran rápido a humedades mayores a 80. Y los gram positivos, la mayoría esporulados, ¿no?, son más resistentes. Los virus también, ¿no?, aquellos que tienen con una envoltura nucleocápside, como el coronavirus que está bien envuelto, sobrevive a humedades menores del 50% y otros a mayores. ¿Se acuerdan de la esterilización? La esterilización por radiación, tenemos dos tipos, una radiación ionizante de alta penetración, como los rayos gamma,
tenía la facilidad de quitar electrones, ¿no? Y desnaturalizar las partículas orgánicas. Entonces, para las superficies podemos utilizar luz ultravioleta. Si bien no tienen gran penetración, pero sí a nivel superficie, en estructuras vegetativas de bacterias y de hongos, pueden actuar, ¿no? Actuar sobre la información genética, rompiendo enlaces, dímeros, ¿no? Que después, bueno, en bacterias se pueden activar, eso ya lo habíamos visto con la luz. Por eso es que las carnicerías, no sé si vieron ustedes, dejan una luz ultravioleta a la noche, ¿no? Bueno, les sirve también para cazar moscas, pero la idea es que esa luz ultravioleta esté actuando sobre superficie. O sea, esos detectores de billetes falsos tienen una longitud de onda suficiente. Si yo expongo mucho, tanto la vista como la piel, algún efecto tiene, ¿no? Por ahí donde va un boliche, están con el aparatito encendido, los ojos del que vende reflejan la luz ultravioleta. Los pobres no saben. En este diagrama ustedes ven fácilmente entonces cuál es el ciclo de un bioaerosol, cómo llega al ambiente y también, ¿no?, cómo se deposita. Ustedes ya vieron que en los días de precipitación, al día siguiente, pues está todo limpio el ambiente, no es lo que buscamos. ¿Cómo podemos hacer en un ambiente como este limpiar de partículas? ¿Cómo lo harían ustedes? El aire de partículas. Filtrando el aire. Filtrando el aire sería una, pero no te olvides de cambiar el filtro, ¿sí? Nosotros llegamos, nos acordamos, compramos el mejor equipo o el mejor aire acondicionado y cada cuánto le limpian el filtro. Los ventiladores también, esos ventiladores son muy lindos, pero son directos, no hay un filtro, ¿no? O pueden tomar aire de afuera, pero no lo filtran. Pero tampoco, pero está sacando, creando una masa de aire, ¿no?, una corriente de aire. La higiene superficial, la higiene de los pisos, ¿eh? Hay que tener un protocolo de limpieza. ¿Por dónde empiezo? Comienzo por los pisos y es muy probable. Si voy a darle humedad, le tengo que dar humedad todo, a las superficies y al piso. Y de esa manera dejo un tiempo, vuelvo a hacer otra limpieza para que se sedimente todo. Ventilo y cierro, saco el aire que no me interesa. Bueno, acá les traigo algunos ejemplos de distintas enfermedades que afectan a las plantas. Esto lo van a ver más en fitopatología, ¿no? Enfermedades del olmo, que hay trabajos científicos donde dicen que se transmiten por el aire y dan cuenta de ello. Las rollas, los mildios, que son todos hongos, ¿no?, que afectan distintas especies. Acá tenemos la token más interesante. Y bueno, también tenemos una fórmula que nos da el riesgo de infección ocupacional, y nos da probabilidades de que una persona que está en contacto con determinados tamaños de partículas se enferme. Y toman en cuenta acá un virus, el Coxsackie A21, que es un virus que afecta las vías respiratorias, genera alergia, genera picazón en los pulmones. Son tamaños de partículas muy pequeñitas. Y no solo tienen en cuenta, porque hay trabajos que son muy rutinarios. Imagínense una persona que está clasificando tabaco, está en contacto con el tabaco dentro de una estufa, quizás no están, el tabaco viene con todo el polvillo que viene del campo y la persona está tranquila, no quiere ponerse barbijo y está seleccionando hojas después del secado, clasificando. En un día, ¿cuántas
cuántas partículas respiró y se han alojado en sus pulmones. Estas fórmulas ayudan a hacer ese cálculo, ¿no? Recién les hablé de un protocolo. Bueno, ese protocolo para cuidar al personal tiene que estar identificado de esta manera. Nosotros tenemos que identificar bien, como agrónomos, como responsables de toda la gente que va a trabajar ahí, tenemos que identificar cuáles son los puntos críticos, son los lugares en los cuales hay riesgo de enfermedad, ¿no? Por exposición directa, por respiración o por contacto con algún químico. Bueno, ver el tipo de enfermedad, porque esto se puede derivar también en un problema laboral, ¿no? Ustedes tienen que obligarlos a que usen la ropa adecuada para que no se enfermen, porque después ellos pueden alegar de que ustedes no le dieron el equipo y que no, a mí no me han obligado a que yo me ponga nada para cuidarme. Entonces tienen que asegurarse ustedes, y por supuesto también para quien trabajan, o para ustedes mismos, ¿no? Si son de que el personal esté con cuidado, o por lo menos si le entregan el material, ¿no? Las capas, las prendas que hay que darle con regularidad, que firmen, no olvidarse, que firmen que ustedes le dieron guantes, le dieron barbijo, le dieron máscara, le dieron botas, le dieron todo. Bueno, a veces si no lo usan ya es problema de ellos, pero eso ya lo resuelven los abogados. Ustedes tienen que asegurarse, tienen que hacerle firmar todo, hay que documentarse. Eso no se tienen que dejar pasar, porque en el día a día uno llega, tome la ropa, y después no le hacen firmar nada, ¿no? Y después vienen los problemas, ¿no? Son un buen administrador, está en todos esos detalles. Me ha tocado estar como gerente en la Unión Cañera, entonces, bueno, ver todo este tipo de detalles, ¿no? con la gente contratada. Bueno, y acá nos da una idea de la unidades formadoras de colonia, ¿no? Las partículas que van a estar en distintos países, y acá tenemos en criaderos de pollo. Para tener una idea, la cantidad de especies que están dando vuelta dentro de ambientes. Por ejemplo, acá en Portugal no declara las cantidades, ¿no? en los códigos de colectivos de trabajo, pero da una idea de todos los hongos, las esporas de hongos que están dando vuelta en actividades relacionadas a criaderos de pollo. Cladiosporium, Fusarium, levadura, Patremonio, para que tengan una idea de géneros que hay que tener en cuenta, y como verán son la mayoría de las especies que estamos trabajando en lo práctico. Fusarium, Penicillium, Aspergillum, muchos de ellos producen micotoxinas. Paso más rápido. Estoy hablando mucho y bien, algunos ejemplos entonces de patógenos animales. Tenemos la bacterianas, tuberculosis y brucelosis, fúngicas, aspergilosis y coccidiomicosis, virósicos, influencia, rabia y aftosa. Y dentro de la mayoría de tenemos virus y bacterias. El virus de la tuberculosis, el virus, la bacteria. Ustedes tienen que tener en cuenta y siempre estar atentos a la tos de las personas, porque en el campo hay mucha tuberculosis. Y tienen que llevarlos a que le hagan registro. Acá en el hospital de San Roque tranquilamente hacen esos análisis, ¿no? Rápido, porque tienen que ver de que si ustedes ponen una persona que tiene tuberculosis en contacto con otra, la carga de esa bacteriana que van eliminando la va a enfermar a los demás. Entonces
o hay que separarlo, mandarlo a otro ambiente, quizás más ventilado, mejor para él. Son esas cosas que pueden pasar, ¿no? Tenemos 10 personas a cargo y una se enferma, se corta la mano y resulta que manipula alimentos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Que siga ahí manipulando alimentos? No, yo agarro, le pongo un guante y si la otra mano la puede trabajar, bueno, que vaya a otro sector, que vaya preparándose para otro sector. Después, bueno, vienen los convenios colectivos de trabajo, porque a él le pagan por hacer este trabajo, no por hacer el otro. Pero bueno, es una eventualidad, ¿no? Si es muy grave la herida, bueno, tendrá que volver a su casa, y si no, se queda trabajando en la medida de lo que pueda hacer, pero bueno, tiene que estar ocupado. Lo que les vengo comentando, exposición a aerosoles, compostaje, aventamiento de grano. No sé si alguna vez pudieron ver en los secaderos de grano, cada tanto, cuando levantan mucha temperatura, los hilos necesitan ser ventilados y ahí sale el aire caliente, sale como tromba. Ustedes pónganse en su casa con la calefacción prendida, vean cómo sale el aire caliente. Imagínense en un lugar donde hay más temperatura, sale un montón de partículas y demás, como si estuvieran en una corriente de arena, ¿no? De aire con arena. Y ahí debe haber de todo. Bien. Asma, esporas fúngicas, neumonía por hipersensibilidad, ahora vamos más a las enfermedades. Bien. Acá tenemos una idea más o menos de la cantidad de microorganismos en ambientes, cantidades formaproductoras de colonias por metros cúbicos, tanto de bacterias como de hongos, para que tengan una idea y que les quede, cosa que el día de mañana les toca hacer un control, un recuento en algún espacio, para que tengan una idea. Esto por supuesto después lo pueden conseguir en los compendios, en los libros, ¿no? de microbiología o de sanidad, así como existe un código alimentario argentino donde le dice qué cantidad de microorganismos puede tener un alimento, qué características físico-químicas tiene, bueno, lo mismo podemos hacer con el aire. Profe, ¿qué es Sí. UFC? ¿Qué es Unidades formadoras de colonia. Cuando vos pones una plaquita de cultivo en un ambiente, sí, vos vas a contar los microorganismos que están presentes. sí. ¿Sí? Vas a contar las bacterias por un lado, los hongos por otro, y si podés diferenciarlas, las levaduras. Entonces, después hace un total, es decir, tengo tal cantidad de unidades formadoras de colonia. Y después, bueno, ya agregas esa información en bacterias, hongos y bueno, dentro de los hongos, los mohos y las levaduras. Perfecto. A eso se refiere. Hasta tal cantidad, ¿no? Se pueden encontrar de esta manera. Bueno, esto también es lo mismo en distintos lugares, como los distintos agentes que generan un riesgo. Acá tenemos un organismo que produce lesiones en los pulmones, ¿no? Es el Coccidioides posadensis, que se encuentra en suelos, zonas áridas y semiáridas. Generalmente la gente que está trabajando en esos suelos secos se expone a este tipo de organismo que afecta a los pulmones y también, bueno, se puede diseminar, ¿no? en los tejidos óseos y sistema nervioso. Un hongo, pueden ver acá las flamidosporas, y se alojan ahí en los tejidos. Acá tenemos otro histoplasma capsulatum, que se encuentra en las heces de los murciélagos. Entonces a veces tenemos algún recoveco en casa donde es nido de murciélagos, por ahí vamos a ver qué pasa, que ten cuidado.
que vamos a estar respirando, ¿no? Las esporas del hongo, que también produce histoplasmosis y se aloja en los pulmones. Esta es una levadura. Imagínense, crece a 37 grados, la temperatura que nosotros tenemos. Encuentran en los pulmones un lugar ideal para alojarse y desarrollarse. Y más aún si uno tiene las defensas bajas, puede ¿Qué crecer produce muy lesiones en los pulmones. Luego tenemos Aspergillus fumigatus, que también asma, fibrosis quística en los pulmones también se desarrolla en personas muy inmunodeprimidas. Generan la aspergilosis. Eso se ve después en la radiografía, ¿no? Los daños pulmonares van perdiendo. Una de las tantas que produce el EPOC, ¿no? Paracoxidosis brasilensis también, una levadura, por estar en contacto con la tierra, afecta pulmones, la piel, mucosas, ganglios linfáticos. Como verán, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces uno se pone a escarbar así en la tierra y una microherida nos puede poner en contacto y a través del torrente sanguíneo puede llegar. Pneumocystis carinii también es un hongo levaduriforme que afecta los pulmones, también patógeno oportunista, o sea que los empleados tienen que estar bien alimentados, bien trabajados. Una cosa que nunca se hace, por ejemplo, es en los análisis de rutina que nos piden los médicos. Algunos de ustedes le pidieron vitamina D. La vitamina D, que es la que ahora se ha puesto muy de moda por el coronavirus, que fortalece el sistema inmune, dicen que el solo es ponerte en el sol, tu gran superficie de tu piel, ya produce vitamina D, y no es tan así. Parte se produce con el alimento que yo tomo, con pescados, ¿no? Alimentos grasos, y la otra parte, un 20%, la produzco yo a través de tomar sol. Entonces, uno de los análisis de rutina que no se piden es la vitamina D. Entonces, estaría bueno, yo invierto 2.000 pesos y si la persona está muy baja en vitamina D, se va a vivir enfermando. Por eso es que algunas personas se viven enfermando. Yo tengo vitamina D baja, tengo que todos los días tomar 10.000 unidades, porque de las 10.000 absorbo 8.000. Y es algo que de rutina no nos piden. Ya cosas de la edad, ¿no? Generalmente los jóvenes tienen vitamina D suficiente, valores que llegan entre 30 y 60, mejor si tienen más de esos valores, pero son factores a tener en cuenta. O por lo menos tenemos que dar la lucha para que los médicos empiecen a pedir estos análisis, ¿no? Y que, bueno, los reconozcan en el laboratorio, que se haga más económico. Hoy sale 2.000 pesos un análisis de vitamina D, que no te lo pide el médico, lo tenés y que la obra social no te lo paga. Por más cara que sea, ni os de nadie, no lo tenés que pagar. Y te está diciendo cómo tener el sistema autoinmune. ¿Ustedes sabían esto? Bueno, acá tenemos, nos dice las endotoxinas que puede haber en el aire, ¿no? Hay también toxinas, hay hongos que producen toxinas. ¿Vieron el hongo de la humedad? Ese hongo negro que crece en las paredes donde hay alguna filtración de humedad o hay condensación. Por ahí no tengo buena ventilación en casa, la cocina está al lado de un dormitorio. ¿Y qué pasa? Yo renego con mi esposa porque a ella le encanta, después de haber hecho, qué sé yo, algo al horno, para ablandar, ¿no? Lo que ha quedado pegado ahí en la asadera, se pone a hervir y lo dejas ahí 10 minutos hirviendo. Claro, todo ese vapor, a algún lugar se tiene que ir. Si no hemos abierto las ventanas, en invierno, por ejemplo, con el frío,
se va al lugar más frío de una habitación y se condensa. Y empieza a crecer el hongo. Claro. Y empiezan a toser los hijos en la casa, empieza a haber problemas. Tenemos, por ejemplo, hongos como Cladosporium, ya lo vamos a ver, Cladosporium, ese hongo negro, que también produce una endotoxina. La espora me pican los ojos, me cae en la piel y me empieza a picar. Fíjense. ¿Qué hay que hacer? Bueno, simplemente tirando lavandina con un atomizador, con un poquito de unas gotitas de lavandina, por supuesto. Yo le pongo mucho para hacerlo más rápido y después con eso, con una esponja, se limpia todo, cosa de evitar, ¿no? Tener la presencia de esos hongos que me estén afectando. Bueno, dentro de las actinobacterias, neumonitis por hipersensibilidad, la Shigella era la actinobacteria que les comentaba, que estaba en todo el ambiente, ¿no? Que había muerto esta señora en Ledesma. Dentro de los mohos, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Stachybotrys también son los que más los generan. Y bueno, hay distintos polen, y considerando que el polen también es portador de hongos, ¿no? Pólenes mal conservados absorben humedad y bueno, es un medio de cultivo ideal para que crezcan hongos. Por eso es que las abejas hacen lo que se llama pan de polen. Y ellas cultivan una bacteria láctica y el ácido láctico que produce la bacteria conserva el polen. Lo mismo que hacemos nosotros con el método Ritter allá en Ledesma, con el bagazo, para que los hongos lignocelulósicos no corten la fibra, ¿no? Le estamos copiando los organismos. Acá tenemos Cladosporium, si lo vemos al microscopio, ese hongo negro, vemos esto, que va acompañado con la humedad ambiente, así que depende de nosotros tener ahí el resguardo de bajar un poquito el frío porque haya ventilación cuando mi esposa esté limpiando las asaderas. Ella ya sabe, no voy a abrir la ventana, porque si no después hay que limpiar los techos, hay que limpiar todo. Y a veces no funcionan bien los extractores. Y uno dice, bueno, me prende el extractor. Y no, hay tantas corrientes dentro de la casa que parte queda en el extractor, la saca del extractor, y otra parte se va y se acumula en el lugar más frío y ahí se condensa y crece. Bueno, dentro de las toxinas tenemos Stachybotrys, que produce un tricoteceno, ¿no? Tipo A. También puede estar creciendo, ¿no? En distintos ambientes, en las paredes. Y acá tenemos distintos métodos de hacer muestreo. Ya falta poquito para terminar la parte de aire. Un muestreador centrífugo. Acá tenemos un impactador de Andersen, que es una maquinita donde yo tengo distintas placas de Petri y voy tomando muestras de distintos lugares de este ambiente. La llevo a la incubadora a que se desarrolle, ¿no? Y después hago el recuento de unidades formadoras de colonia para enviar. Y bueno, de ahí tengo mucha información, como les decía, saco las bacterias por un lado, los hongos por el otro. Si ya tengo una gimnasia en identificar especies rápido, bueno, haré preparado, ya puedo aventurarme a dar algún género, y si no, tenemos la metodología, ¿no? De cómo identificar especies comunes. ¿Qué tal esa plaquita? Bueno, la cámara de flujo laminar, como les comentaba. Y bueno, los que trabajan virus ya tienen que tener mayor resguardo. Son unos filtros de menor tamaño y bueno, tienen que ir con equipo porque puede ingresar inclusive por las heridas en la piel. Bien, ¿hasta acá? ¿Cómo vamos? Hacemos agua, están cansados. Tenemos tiempo todavía. No, el tema de bioaerosales es muy importante, antes no se daba. Y tenemos que ir conscientes de los riesgos, ¿no? que tenemos.
por ahí no se ven en las otras asignaturas, solamente en la materia esta donde ven los agroquímicos, y sí le dan un módulo de seguridad. Pero más es para productos de contacto, ¿no? Ustedes ya saben, en el aire vienen muchas cosas. Bueno, hablemos de agua entonces. Ustedes hicieron ya un práctico en el cual tomaron agua de distintos lugares y lo llevaron a distintos medios, que son medios indicadores, ¿no? Van a ver coliformes totales, coliformes fecales, van a ver clostridio, que nos va a dar ideas de hay una contaminación fecal reciente o remota, van a ver pseudomonas, ¿no? Tenemos distintos indicadores que tienen que tener ciertas particularidades, pero ¿por qué nos interesa a nosotros como agrónomos la calidad del agua? Primero, porque nosotros tomamos agua y tenemos que estar en un lugar con un agua de calidad porque no vivimos enfermos. Y segundo, porque si dedicamos a los animales también deben tomar agua de calidad. Y esa agua de calidad también se la damos a las plantas. Imagínense, ustedes están en una finca, río abajo, y más arriba hay un criadero de cerdo. Y el criadero de cerdo, por supuesto, cada tal hora del día vienen los olorcitos. No sé si estuvieron alguna vez acá nomás camino a la Almona, hay un criadero. Y a las 5 de los pollos, a las 5 de la tarde se viene el olor para la zona de los caseríos. Lamentablemente, bueno, el hombre estaba antes de que se vaya, ¿no?, todo el caserío, pero en algún momento tendrá que tomar la decisión de irse más lejos o ver qué es lo que hace para no generar tantos dolores. Entonces tiene que tratar el agua que sale o que usa para limpiar, ¿no?, el lugar. Imagínense, un criadero de cerdo es mucho más. Y hay algunos que le hace más fácil, tiran todo al río y ustedes aguas abajo que toman esa agua para regar. Necesitan saber la calidad microbiológica de esa agua, ¿no? Y ahí ustedes pueden tomar esas muestras, van a poder identificar qué calidad tiene el agua que trataron. Ahora me toca asesorar a un alumno que trabaja con compost, en la cual él los líquidos de ese compost los está usando para regar. Entonces estamos viendo la calidad después del tiempo de compostado, cómo va con uno de los indicadores, con coliformes totales y fecales. Y si llegara a tener muchos coliformes fecales, dio 0, pero los coliformes totales un poquito elevados, no dio mucho, pero estamos buscando alternativas para reducir aún más la carga microbiana, cosa que eso ya vaya seguro, ¿no? Y lo puedo utilizar para regar una lechuga que va a su casa. Entonces, en este cuadro estamos viendo agua de uso doméstico, agua de uso productivo, agua de uso para animales. Estoy hablando de la superficie, pero tenemos napas que también son importantes cuidar, porque a determinada profundidad va un río subterráneo que yo puedo acceder a sacar agua. Pero también nosotros hay algunos que no tienen cloacas, entonces ¿qué hacen? Hacen un pozo ciego. Esos pozos ciegos, todos los líquidos van hacia abajo. Y si lo hago sobre una napa y contamino en la napa, hay un montón de detalles que tenemos que tener en cuenta. La altura, ver el perfil del terreno, hacia dónde está la casa, hacia dónde va a estar el baño, dónde está el pozo, donde yo tomo el agua. Todos esos datos tienen que tener. Y por supuesto, necesito hacer muestras, ¿no?, para poder ver. Acá con esto les traje un pequeño resumen donde nos dice que el 70% del agua
valores promedios en el mundo, el agua potable se utiliza para actividades agrícolas. Imagínense, la actividad agrícola va creciendo cada vez más, van talando montes, cada vez se necesita más agua. Jujuy tenemos una lucha muy grande por el agua. En estos momentos tenemos las cotas de los diques muy bajas y que es necesaria para regar tabaco y también para que vaya a regar la caña de azúcar. Entonces, para nosotros representa, ¿no? Una provincia que vive del tabaco y de la caña y de los cítricos también, todo. Es importante ver el tema agua y calidad. Agua potable es la que entendemos que es aquella que es microbiológicamente segura, ¿no? Y que es estable, biológicamente estable. Para que se dé eso, no tiene que haber una alta carga orgánica dentro del agua de consumo. Ustedes habrán visto que cada vez hay más ofertas de filtros que podemos instalar en casa, que no me sirve de nada los filtros si es que cada tanto no cambio, ¿no? los filtros, ¿no? Y que vienen de distintas formas, que tienen inclusive ciertos metales para inhibir el desarrollo de hongos o de bacterias. Son ciertos, son útiles, pero en la medida que yo tenga los controles, ¿no? de limpieza de esos filtros y los recambio en el momento. Porque si va a pasar eso, solamente es la moda y es preferible que al agua la hiervamos al menos unos 10 minutos, que la dejemos estacionar, la embotellamos y la heladera. De esa forma no solo controlo las estructuras vegetativas de hongos y bacterias, sino también algunos parásitos que ya habíamos hablado, ¿no? en el inicio, que tenían ciertas estructuras ahí de resistencia, estaban encapsulados, que podían acceder al tracto digestivo. Bien, entonces, potabilizar el agua, ¿en qué consiste? Vamos a retirar todos los elementos sólidos a través de una filtración y decantación, ya vemos el sistema, alga, arena, bacterias, virus, que puedan ser peligrosas para la salud. Pero para eso, me puse más adelante, se me fue la diapositiva más adelante. Bueno, en la calidad microbiológica del agua tengo que fijarme que no tenga nutrientes, que no tenga materia orgánica. Si yo estoy en un criadero de cerdo, donde yo lavé las camas de los cerdos, ¿no? Donde está la caca y todo, tienen que ir a piletones donde se reduzca la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, que los microorganismos actúen, desdoblen, ¿no? La materia orgánica, se desarrollen hasta que no haya desarrollo de microorganismos. Entonces, llegado un momento, voy a poder ir liberando esos efluentes menos contaminados al río. Bien, y para mejorar la calidad microbiológica de esa agua, voy a tener que tener en cuenta todo esto. Tenemos partículas que se adhieren a la superficie, por ejemplo, si tenemos que lavar una cañería de leche que ordeñamos, hay bacterias que, de acuerdo a las características de sus paredes, quedan adheridas a la superficie. Entonces voy a tener que necesitar algunos agentes químicos, ¿no? Para favorecer de que se elimine, se limpie y después que se desinfecte esa superficie interna de una cañería. No sé si me logro explicar bien, ¿no? No solo tengo que pensar en que tengo que limpiar el equipo con el que trabajo,
sino que también la calidad del agua con la que lo limpio sea buena. Bueno, dentro de los microorganismos que puedan trasladarse, ¿no?, en el agua, no me salía el nombre, hace rato era Cryptosporidium, ¿no?, esa estructura de resistencia que tenía, es un parásito, ¿no?, virus entéricos. ¿Qué tal? Bacterias patógenas, se lo paso rápido. ¿Qué tal? En aguas embotelladas también podemos encontrar distintos hongos que crecen en la superficie. Estos son uno de los más comunes que encontramos. Tenemos algún trabajo, alguna publicación donde hicimos en aguas embotelladas, inclusive en jugos concentrados, qué microorganismos crecen. Bien, acá tienen ustedes, 21 minutos, el método que han usado en el trabajo práctico del número más probable. De coliformes, pueden hacerlo de coliformes fecales y coliformes totales. Todo va a depender de la temperatura en la cual incuben estas muestras de agua. Si la incuban a 45 grados, me voy a determinar, son los mismos medios de cultivo, ¿no? Agar McConkey, caldo McConkey, perdón. Los tubos tenían una campanita que se llama de Durham. Esa campanita retiene los gases que produce la fermentación de la lactosa que tiene el medio de cultivo, y también tiene un indicador de pH que hace que cambie de color el medio. Al principio es un color rojizo, bordó. Lo que hicieron para el práctico estaba un poquito más oscuro, pero cuando se desdoblan los azúcares o hay fermentación, se acidifica y se pone amarillo. Entonces me dice que si hay gas en la campanita y se pone amarillo en medio del cultivo, hubo fermentación a 45 grados, hay Escherichia coli presentivamente. Entonces tengo que ir a confirmar en un medio de cultivo sólido como el agar-levin o hidroxina azul de metileno, y después con algunas pruebitas, ¿no?, de bioquímica, identifico que es el género Escherichia coli. Bueno, ya confirmo el resultado. Mientras que los coliformes totales, directamente, con solo hacer el recuento y hacer el cálculo con la formulita ahí, con la tablita que le damos, de McGrady, ustedes pueden tener una idea, un estimativo de cuántas bacterias hay por mililitro o cada 100 mililitros. Y si conviene o no consumirla, y bueno, qué tratamiento dar, o hay que decirle al vecino qué está pasando, que mejore el tratamiento. Sirve para litigar esto, ¿no? Bien, acá vemos una plaquita para hacer recuentos, ¿no?, de coliformes. Acá vemos las típicas colonias de brillo metálico de Escherichia coli en medio MB. Nada más que en este medio MB yo le puse un papel de celulosa con una cuadrícula para poder contar colonias. Que eso lo hacemos en época de vacas gordas, ahora ya no hay para comprar. Solamente en un medio de cultivo azul de metileno van a ver que crecen unas colonias hermosas en medio metalizado. Sí, para identificarlas rápido. Bien, esto ya para terminar es una fórmula que les da la materia orgánica del agua, que se tiene en cuenta el carbono orgánico disuelto, la parte que se degrada de la que no se degrada, y a partir de ahí yo puedo tomar un valor del carbono orgánico asimilable. Entonces yo tengo que tratar de que el agua que libero tenga la menor cantidad de carbono posible para evitar, ¿no?, la contaminación, darle un sustrato para que desarrolle un organismo. Y hablamos de la demanda bioquímica de oxígeno sea lo más reducida posible. Bien. Ya tenemos una secuencia de tratamiento del agua.
lo que nosotros hacemos es clorinamos el agua, luego la pasamos por un filtro, también le agregamos un coagulante para que las partículas en suspensión sedimenten. Es lo que hacen, no sé si ustedes tienen pileta o vieron un piletín, llega un momento que se pone todo turbio, pero ustedes le ponen un floculante y todo se sedimenta. Ustedes agarran una penca de una tuna, ¿no? La cortan a los cladodios así a lo longitudinal y lo dejan en la pileta, y eso tiene el floculante que hace que se sedimente todas las partículas, y después con una bombita absorben los sedimentos del fondo y queda de nuevo cristalino el agua. Para eso sirve, ¿no?, un coagulante, un floculante. Con un filtro atravieso todo eso, bueno, hasta que llega el agua nuevamente clorinada a la red, que es lo que nosotros consumimos. Como verán, es un proceso en el cual puede haber problemas, por eso cada tanto nos llega agua marrón, ¿no? En algún proceso no hay que confiarse del agua del caño, por más que tenemos un agua muy buena, Jujuy, siempre hay que hacerle un tratamiento, filtrarla mínimamente, o si no, hervirla. Y como coagulante, bueno, se utilizan estos sustratos, sulfato de aluminio, sulfato férrico. Acá en IGR al frente son especialistas en el tema para limpieza, que lo pueden asesorar. Nosotros, por ejemplo, en Severino, con la sala de extracción de miel, tenemos que estar pendientes siempre del agua, porque todavía no llega agua potable a Severino. Entonces, el agua, se trae agua potable en una cisterna, pero Sunibrón, la superior unidad bromatológica de la provincia, nos dice que tengamos una tabla donde cada tanto midamos la cantidad de cloro que tiene esa agua. Y siempre tiene que tener valores entre mínimo 0,2 a 0,6 de cloro para que sea segura, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que nos falta, tenemos que ir a unas pastillitas de cloro y agregarle al tanque. ¿Por qué hago eso? Porque la materia orgánica que pueda tener en suspensión el agua reduce el cloro activo. ¿Bien? Tampoco me tengo que pasar con el cloro activo, porque ustedes se van a dar cuenta que hay mucho olor a lavandina. El olor típico de lavandina, ¿no?, que es el hipoclorito. Bien. Acá tenemos, bueno, una tablita donde hablamos de distintos microorganismos y el efecto en el porcentaje de remoción con distintos elementos. Entonces acá nos dice que si usamos coagulante, hacemos filtración, ya sea rápida o lenta, vamos a tener una mejor remoción de los distintos microorganismos. Si nosotros queremos instalar un pozo o queremos recuperar agua, bueno, tenemos que tener todos estos factores para que llegue agua potable a nuestra casa, ¿no? Y tener en cuenta quiénes son los vecinos y dónde lavan sus máquinas, donde han utilizado algún agroquímico, porque la mayoría lo lava en la sequía, todo lo que le queda lo tira a la sequía. Entonces yo lleno mi represa de agua hermosa, llena de químicos, ¿no?, y es lo que voy a tomar, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, no quiero ser negativo, pero es la realidad, la cruel y triste realidad. Acá tenemos una idea de qué pasa con los virus, cómo se reduce, ¿no?, a la entrada y al final del proceso en la cual se filtra. Es mucho más costoso, ¿no?, los filtros, por ser partículas tan pequeñas. Por eso también, si voy a usar en el consumo, hervir el agua es la mejor opción para mayor seguridad. Bien. Entonces, en el análisis del agua que vamos a hacer, vemos abundancia de bacterias, la viabilidad de esas bacterias, la composición de la comunidad de bacterias que vamos a través de los indicadores, y los parámetros que tiene el agua, ¿no? Yo, lo que les decía, que Sunibrón nos pide que no solamente midamos el cloro, sino también que tengamos una idea del pH también. Un aparatito nos sale 15.000 pesos. Y vienen algunas tiritas en las cuales yo puedo ir midiendo, y tengo que guardar una foto y el registro en una tabla donde firmo el responsable. Y eso sería todo.
Como verán, el